El domingo pasado, los que estuvisteis aquí sabéis que estuvimos hablando de Cristo y la Navidad, ¿verdad? De Cristo y la Navidad. Y dijimos que los cristianos podíamos celebrar la Navidad y podíamos comer en familia y podíamos poner el árbol y podíamos tener luces. Podíamos hacer, aunque sabemos que Cristo no nació precisamente en esta fecha, sabemos el origen del árbol, el origen de muchas cosas, pero decíamos, los cristianos podemos celebrar la Navidad, aunque lo hacemos con un motivo muy distinto a como lo hace el mundo, con un fundamento muy distinto a como lo hace el mundo y con unas formas muy distintas a las del mundo. Podemos celebrar la Navidad. Gracias a Dios tenemos un fundamento estable y decíamos, no solo celebramos la Navidad en una fecha determinada, que es bueno que el mundo sepa que los cristianos celebramos, aunque el mundo celebra otra cosa, pero los cristianos podemos celebrar la venida del Señor durante todo el año. No tenemos que restringirla a unas fechas determinadas. Eso decíamos el domingo anterior. Pues bien, el mundo, como sigue, pues sigue con sus celebraciones y dentro de poco celebrará, e incluso nosotros celebraremos, la salida de año y la entrada del año nuevo. Pero para el mundo hay poca diferencia entre celebrar la Navidad y celebrar el fin de año. Las dos fiestas, aunque cada una tiene sus connotaciones particulares, pero en las dos hay luces, en las dos hay comidas, en las dos hay desenfreno y en las dos hay muchas cosas para el mundo. Una evidentemente tiene un carácter más familiar, la Navidad, y otra tiene un carácter más, podemos decir, de la calle. Pero el mundo la celebra ambas fiestas casi de la misma manera. Y los cristianos decimos, pues los cristianos también podemos celebrar el fin de año y la entrada del nuevo año, pero con un motivo muy distinto y con un fundamento muy distinto a como lo hace el mundo. Porque los cristianos celebramos que nuestros tiempos están en la mano del Señor, celebramos que hasta aquí nos trajo el Señor y celebramos que el próximo año que va a empezar, si el Señor nos permite comenzar en él, pues también estaremos en las manos del Señor. Así que nuestro fundamento y nuestra base es muy distinta. El día anterior decíamos también, es una necedad que alguien celebre el cumpleaños del que va a ser el juez que lo va a condenar. Eso es de necios, ¿verdad? Celebro el cumpleaños de uno que es un juez que me va a condenar. Eso es lo que hace el mundo. Pues también con respecto al nuevo año podemos decir, es una necedad que alguien celebre y que se coma unas uvas de la buena suerte a ver si el año que viene le va mejor en la vida que este año. Es una necedad, ¿verdad? Ambas celebraciones sin fundamento que es Cristo son una necedad. Pero los cristianos, repito, celebramos otra cosa muy distinta. Y el año próximo, si el Señor nos permite llegar dentro de un par de días, pues tendremos que andar por un camino que no hemos andado nunca, ¿verdad? Se nos pueden aplicar las palabras que Josué dijo al pueblo. Antes de entrar en la tierra prometida, Josué dijo al pueblo, seguid el arca de Dios, porque vais a andar por un camino por el cual nunca habéis estado. Tenían que seguir el arca de Dios. Eso es lo que nos espera a nosotros en este año nuevo, ¿verdad? Vamos a entrar por un camino por el que nunca hemos andado. No sabemos lo que el Señor nos tiene preparado para este año. También se nos pueden aplicar las palabras esas que se dice de Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Nosotros también vamos a salir a un año nuevo, si el Señor lo permite, sin saber a dónde, ¿verdad? Pero de una forma o de otra, repito, nuestro fundamento, nuestra base, nuestro consuelo, nuestra seguridad está en Cristo, con el cual podemos celebrar una cosa, podemos celebrar otra y lo hacemos de manera muy distinta. Así que confiando en Cristo, entramos y celebraremos la salida del nuevo año. Y pueden los cristianos, no me voy a detener en esto, pero lo mismo que he dicho acerca de la Navidad, ¿pueden los cristianos comerse las uvas? Pues claro que sí. ¿Pueden los cristianos celebrar la salida del año? Pues claro que sí. ¿Pueden comer juntos o en familia? Pues claro que sí, pero lo hacemos con un fundamento muy distinto. No comemos las uvas de la suerte a ver lo que la suerte nos trae. Lo que estamos comiendo y dando gracias a Dios, repito, porque nos ha traído hasta aquí. Así que, así como Cristo es el fundamento, decíamos, de la Navidad, Cristo también es el camino que hemos de andar para el nuevo año. Y en eso me voy a detener hoy. Cristo es muchas cosas para el creyente, Cristo es el fundamento, Cristo es el camino. Y para hablar de ese asunto me vais a acompañar al Evangelio de Juan, capítulo 14, voy a leer un pasaje ahí, varios versículos, del versículo 1 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 11. Dice ahí la palabra de Dios.
Recuerdo que estas palabras fueron dichas por el Señor en la última cena, cuando ya le había dicho a los suyos que tenía que morir, cuando Judas ya iba a salir o había salido para traicionar al Señor, cuando Pedro, como siempre, dándose de mucho, dijo: yo no te voy a negar, ni te voy yo, aunque haya que morir por ti, yo voy a morir. Ya estaban todos un poco nerviosos, y ante esa situación el Señor dice, Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pues hasta ahí la palabra del Señor, vamos a pedir su bendición. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias, como acabamos de decir, porque tú eres tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de nuestras vidas, y en ti descansamos porque nuestras vidas están en tus manos. Y al mismo tiempo también, como hemos leído, te damos muchas gracias porque Él es nuestro camino, Él es tu verdad, Él es nuestra vida. Gracias por todo lo que eso implica. Y en esta mañana, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y hable a nuestros corazones de todos los presentes para que cada uno nos examinemos y veamos dónde estamos, por el camino que andamos y si verdaderamente nos estamos o no acercando a ti. Esa es nuestra petición en esta mañana, que tú te glorifiques en todos, para que todos, en mayor o menor medida, podamos también glorificarte con nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a hablar de Cristo como el camino y vamos a tocar 4 aspectos. Voy a hacer una introducción, voy a hablar de por qué Cristo, como él dice, es el único camino que lleva al Padre. ¿Qué significa eso de que nadie viene al Padre sino por mí? Una vez que veamos eso, veremos qué clase de camino es Cristo, qué clase de camino nos muestra a nosotros y finalmente terminaremos con una aplicación para todos. Así que vamos con la introducción, rápidamente. En primer lugar, si veis de nuevo el versículo 6, el Señor dice, yo soy el camino, ¿verdad? No dice yo soy un camino, sino yo soy el camino. El camino exclusivo. No hay otro camino. Cristo es el camino. No es un camino más, como dice el Papa actualmente o como muchos creen. El Papa está por ahí diciendo, y algunos católicos se están poniendo en contra, que todas las formas de espiritualidad son válidas, que todas las religiones pueden llevar al cielo, que todas las religiones llevan a Dios. Y Cristo dice, yo soy el único camino y nadie va al cielo, nadie viene al Padre sino por mí. Así, o que creemos las palabras de Cristo, o creeremos las palabras de muchos que dicen cosas que no tienen fundamento. Así que no todas las formas de creer llevan al Padre. No todo el mundo, porque crea en Dios, está andando hacia el Padre. Porque también los demonios, ¿qué dice la Biblia? Creen y tiemblan. Así que no todo el mundo cree en Dios, como debe creer. Ni todo el mundo cree que Dios es su Padre, como debe ser. Porque los demonios también creen y tiemblan. Algunos dicen, yo creo en Dios,
pero si no es por medio de Cristo, tú no estás creyendo en Dios verdaderamente. Y algunos dicen, yo creo que Dios es mi Padre, pero si no es por medio de Cristo, Dios no es tu Padre, porque solo a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo los que creen en Cristo son verdaderamente hijos de Dios. Y a esos que son hijos de Dios, Cristo le da su Espíritu Santo. Y el Espíritu dice a nuestros espíritus de los creyentes que verdaderamente somos hijos de Dios. Así que no todo el mundo va a Dios, ni todo el mundo cree en Dios. Hay un solo Dios, hay un solo Espíritu y hay un solo Salvador que al mismo tiempo es Señor y que al mismo tiempo es el camino. Y mucha gente va por sendas secundarias intentando ir al Padre cuando no van al Padre de ninguna manera. Primera cosa en la introducción, la exclusividad del camino. Segunda cosa, tiene que ver con la traducción. No sé si habéis pensado que el Señor dice, nadie viene al Padre sino por mí. También se puede traducir, nadie va al Padre sino por mí. Y hay una ligera diferencia entre viene y va, entre venir e ir. La empleamos en nuestro lenguaje normal, ¿verdad? Pero las dos traducciones son correctas en cuanto al contenido que tenemos en la Escritura. Si creemos o si pensamos que la traducción correcta es viene, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando decimos alguien viene, estoy diciendo que se está acercando a mí, ¿verdad? Así que cuando Cristo dice nadie viene al Padre sino por mí, está hablando de la unión entre las personas, de la esencia que hay entre el Padre y el Hijo. Como hemos leído, también dice yo soy en el Padre y el Padre en mí. Está hablando de la unidad en la Trinidad. Venir al Padre es lo mismo que venir al Hijo. Nadie viene al Padre sino por mí. De eso está hablando ahí el Señor. Es como cuando Pedro... Bueno, ahora digo la otra cosa. Así que venir, Trinidad. Si leemos nadie va al Padre sino por mí, estamos hablando de personas distintas que al mismo tiempo ambas son Dios. Nadie va de Cristo a alguien o nadie viene hacia Cristo o hacia ese alguien que es el Padre. Pedro escribiendo dijo que Cristo se entregó, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Está hablando de la diferencia de personas. Pero cuando hablamos, el Señor también lo dijo en otra ocasión, en el Evangelio de Juan lo tenemos, yo y el Padre uno somos. Cuando hablamos de venir, estaba hablando de la unidad. Tercera cosa en la introducción, no solamente Cristo dice que es el camino, el único camino para ir al Padre, lo veamos como lo veamos, ir o venir, Cristo es el único para ir al Padre y además dice que es la verdad y la vida. Así que si Cristo es la verdad y no creemos que Cristo sea un mentiroso, debemos creer que Cristo es el único camino. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y si Cristo dice que es la vida, pues nos debe interesar, nos debe preocupar andar por ese camino para tener vida. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, me lo creo que es el único camino, porque es el único por el que puedo tener vida. También podemos leerlo, es el único camino vivo y verdadero. El único camino vivo y verdadero. El único camino verdadero que lleva a la vida, o que da vida, o que es para la vida. Eso es lo que está diciendo Cristo. Por tanto, todos los demás caminos son falsos, no son verdaderos, y no sirven para la vida, ni llevan a la vida, ni dan vida. ¿Nos creemos eso? Así que cuidado si alguno de los presentes os estáis agarrando a vuestra religión, porque solamente Cristo es el camino verdadero que lleva a la vida y que da vida. Lo demás es falso. Y nuestro deseo y petición a Dios en esta mañana tiene que ser que a todos nos lleve por ese camino que es Cristo. Esa es la introducción. Pues entonces, primer punto. ¿Por qué Cristo es el camino al Padre? Hay muchas cosas que nos conciernen con respecto al Padre, que son para nuestro beneficio, que son para nuestra bendición, para las cuales Cristo es el único camino.
Cristo dice, nadie viene o nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué cosas nos interesan en el Padre para las cuales Cristo es el único camino? Voy a deciros 7 cosas. Y esto para que nos examinemos. En primer lugar, nadie puede tener conocimiento verdadero de Dios si no es por medio de Cristo. Por eso dice, nadie viene al Padre, que en este caso significa nadie puede conocer a Dios verdaderamente si no es por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchísima gente tiene un ídolo en su cabeza. Cree en Dios a su manera, piensa que hace buenas obras y con eso es suficiente, pero tiene un ídolo en su cabeza porque en realidad no cree en Cristo ni sigue a Cristo. En el Evangelio de Juan se nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y hemos leído que Él le dice a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que nadie puede conocer a Dios si no es por medio de Cristo. Solamente podemos conocer cómo es Dios y su salvación por medio de Cristo. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice que podemos conocer algo de Dios por la creación. ¿Nos acordamos? Romanos capítulo 1, viendo la creación, viendo cómo está hecho todo, el firmamento, y viendo o leyendo los descubrimientos científicos que se están haciendo acerca del cuerpo humano, tal magnitud de cosas extraordinarias, podemos conocer, dice la carta a los Romanos, su eterno poder y deidad. Podemos conocer algo de Dios que es eterno, que es poderoso, que es Dios verdaderamente, pero no podemos conocer otras cosas de Dios, tales como su justicia, su santidad, su misericordia, su gracia, si no es por medio de Cristo. Solamente por Cristo podemos conocer a Dios. ¿Y cómo da Cristo a conocer a Dios? Pues por medio de su persona, Él es la imagen de su sustancia, por medio de su palabra, porque Cristo es el Verbo eterno, por medio de sus obras, le dice a Felipe, creedme por mis obras, yo no hablo por mi propia cuenta, hablo las palabras del Padre. Podemos conocer a Dios por la muerte de Cristo, ahí conocemos cómo es la justicia y la santidad de Dios. Podemos conocer a Dios por la resurrección de Cristo, podemos conocer a Dios por el Espíritu Santo que nos da Cristo. Quien no tiene el Espíritu Santo porque no tiene a Cristo, no puede conocer a Dios, porque para el hombre natural las cosas de Dios, las cosas del Espíritu son locura y no las puede entender. Y se han de discernir espiritualmente, se han de comprender espiritualmente, y eso lo hace el Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas dice el Señor lo siguiente, y creo que con esto ya es suficiente. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Más claro que eso, ¿verdad? Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquella persona a quien el Hijo lo quiera revelar. Luego el Hijo es el único camino para que podamos conocer a Dios. ¿Lo entendemos, verdad? Hemos de creer firmemente en Cristo, porque si no, no conocemos a Dios. Y el problema de ahora y de siempre en la humanidad es que no conoce a Dios, que hay muchos ídolos, cada uno cree a su manera. El otro día hablaba con un familiar y estábamos, como siempre, terminamos casi discutiendo acerca de las cosas del Señor, y yo le decía, sois 5 en familia, el matrimonio y 3 hijos, y todos creéis cada uno de una forma distinta. ¿Cuál es la correcta? Uno cree que hay que ir a misa todos los domingos, otro que no. Uno cree que hay que confesar, el otro que no. Uno cree en la Virgen del Rocío y el otro no, pero al final todos creen a su manera. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cómo se conoce a Dios? Y la respuesta es por Cristo. No se puede conocer a Dios porque no hay otro camino para ese conocimiento más que Cristo. Y el Señor ya dijo en la antigüedad que Él contendía con los moradores de la tierra porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Y Dios también le dice a los suyos, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Eso es lo que Dios pide, su conocimiento, y ese conocimiento nos llega por medio de Cristo. Primera cosa. Segunda cosa, solo es posible ya no conocer, sino tener acceso a Dios
por medio de Cristo. ¿Vemos la diferencia? Una cosa es conocer y otra cosa es poder acercarme a Dios. Nadie puede tener acceso a Dios si no es por medio de Cristo. Muchos creen que con sus oraciones, con sus rezos, con sus buenas obras, con sus promesas o con sus votos o con lo que sea, tienen acceso a Dios. Y la Biblia nos dice que nadie puede acercarse a Dios si no es por Cristo, porque el que lo intenta no va por el camino correcto. Nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos, por sus buenas obras, sino solamente por medio de Cristo. Y así se nos dice una y otra vez en la Escritura. Por ejemplo, en la carta a los Efesios se nos dice que por medio de Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza a Dios. Y en la misma carta se nos dice que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es como si Cristo nos presentara, imaginad que vamos a presentarnos ante el Rey y alguien conocido por el Rey nos lleva de la mano. Pues eso es lo que está diciendo ahí la carta a los Efesios. Tenemos entrada por medio de Él y por su Espíritu al Padre, como si se nos llevara de la mano, por eso nos podemos acercar al Padre. ¿Entendido? Cristo es el único camino para conocer, Cristo es el único camino para acceder. ¿Nos acordamos cómo se presentó Jacob delante de su padre para que su padre lo bendijera? Aquel engañador y suplantador. ¿Qué hizo Jacob? Se vistió con la ropa de Esaú para que el padre lo bendijera, porque estaba ciego, ¿verdad? Pues eso es lo que nos dice la Escritura a nosotros. Si no vamos vestidos con Cristo, con la justicia de Cristo, no podemos entrar al Padre. Pero si vamos con su justicia, ya estamos justificados y ya tenemos entrada por la fe al Padre. Cristo y solo Cristo es el que nos permite entrar en el lugar santísimo, aquel en donde solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Si me acompañáis, vamos a hacer una lectura en Hebreos capítulo 10. Podemos leer esto. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Está hablando del sacrificio de Cristo, está hablando de lo que hace Dios con nosotros por medio de Cristo, y en Hebreos capítulo 10, versículo 19, Hebreos 10, 19, se nos dice: así que, hermanos, por lo que ha dicho antes de Cristo sacrificio, Cristo sumo sacerdote, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el lugar santísimo es donde estaba Dios, ¿verdad? Pues tenemos libertad, tenemos acceso, ¿cómo? Dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ¿veis? Cristo es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió por su sangre para que pudiéramos tener acceso al lugar santísimo. Dice, como ya tenemos ese acceso, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, y sigue ahí diciendo otras cosas. ¿Vale? Cristo es el único que nos da acceso al Padre. Cualquier otro camino que no sea el abierto en su carne y por su sangre, no nos permite acercarnos a Dios. Así que, conocimiento, acceso. En tercer lugar, Cristo es el único que permite que Dios tenga complacencia en nosotros. Que el Padre nos acepte, tanto en nuestras personas como en nuestras obras. La aceptación por parte del Padre es por medio de Cristo. Os pongo un ejemplo. Absalón, aquel hijo malvado de David, cuando mató a su medio hermano y tuvo que huir a los filisteos y después regresó, se le permitió volver a Jerusalén, estuvo 2 años en Jerusalén sin poder ver el rostro de su padre. Le dijo, puedes estar aquí, pero no te vas a acercar a ver a tu padre, al rey. ¿Por qué? Porque el rey estaba enemistado, estaba enfadado con él porque él había matado a su hermano. Y ese Absalón, aunque era un criminal y era un hombre impío, llegó a decir, pues si no veo al rey, mejor me voy donde estaba antes.
Él no quería solamente estar cerca, él quería tener aceptación por parte del rey. Pues a nosotros nos sucedería lo mismo si tuviéramos acceso a Dios, pero Dios no nos aceptara. ¿De qué nos serviría? Si nosotros pudiéramos orar a Dios, si nosotros pudiéramos presentar nuestras ofrendas a Dios, nuestros sacrificios espirituales a Dios, nuestra adoración a Dios, y todo lo que hacemos manchado como está manchado por el pecado, ¿de qué nos serviría todo eso si Dios dijera no puedo aceptar nada de eso porque está manchado? No solamente nos hace falta acceso, nos hace falta aceptación por parte de Dios, porque si no es así, si no es por medio de Cristo, Dios no acepta nada nuestro. Todo sería rechazado. ¿Entendemos la importancia de eso también, hermanos? Cristo es el camino. ¿Y qué clase de camino? En la carta a los Efesios se nos dice que fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, para que fuésemos santos y sin manchas para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados en Cristo. En realidad, Dios solamente se complace en Cristo. En los evangelios tenemos que por 2 veces se oyó una voz del cielo en la que Dios decía, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en el bautismo y en el monte de la transfiguración. Dios se complace únicamente en la persona y en la obra de Cristo, pero el que está en Cristo, el que se presenta con Cristo, Dios se complace también en su persona y en sus obras. Es aceptado. ¿Vemos la importancia, hermanos? ¿Cómo son nuestras obras? Y dice Isaías, nuestras obras de justicia como trapos de inmundicia. ¿Cómo somos nosotros? Corrompidos por naturaleza. ¿Cómo Dios nos puede aceptar? Por medio de Cristo. Nos sucede lo mismo que sucedió con los hermanos de José cuando José estaba en Egipto. ¿Os acordáis de la historia? Fueron los hermanos a por alimento, porque había hambre en toda la tierra, y fueron por alimento. Y José hizo una estratagema, ¿verdad? Y les dijo, iros a vuestro padre, pero como no me traigáis a vuestro hermano, no beberéis más mi rostro. ¿Nos acordamos? Y cuando fueron los hijos a ver al padre, el padre se le acabó el alimento y les dijo, y otra vez a Egipto. Y Judá, uno de los hijos, dijo, es que aquel hombre nos dijo que como no lleváramos a nuestro hermano, no veríamos su rostro. Eso dijo José. Pues eso mismo sucede con nosotros y Dios. Nosotros no podemos ir a Dios, como no sea por medio de Cristo, que es el primogénito entre muchos hermanos. Así que tenemos acceso, tenemos conocimiento y tenemos aceptación o complacencia por parte de Dios. Si Cristo no viene con nosotros, o más bien si nosotros no vamos con Cristo, no podemos pretender que nada de lo nuestro sea aceptado por Dios. Más bien la Biblia dice lo contrario. Y Dios no solamente se complace en lo que somos, sino también en lo que hacemos, porque por medio de Cristo, dice Pedro, podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que ofrecemos espiritualmente a Dios es aceptable o agradable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué era necesario en la antigüedad para que una persona pudiera acercarse a Dios y fueran sus pecados perdonados? ¿Hacía falta un sacrificio? ¿Verdad? ¿Hacía falta un sacerdote consagrado? El sacrificio no podía hacerlo cualquiera. Y hacía falta un altar donde Dios había dicho que había que hacerse el sacrificio. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Sacrificio, sacerdote y altar. ¿Cristo es nuestro sacrificio? Decimos sí. ¿Cristo es nuestro sacerdote? Y decimos sí. ¿Y Cristo es nuestro altar? Y decimos también. Ya lo explicaremos un día. Cristo es sacrificio, sacerdote y altar designado por Dios. ¿Y quién es mayor, el altar o la ofrenda? Evangelio de Mateo, cuando el Señor discute con los fariseos, que juraban
por la ofrenda, y el Señor le dice, es mayor el altar que santifica la ofrenda. Es mayor Cristo, que es el único que puede santificar nuestras ofrendas para que sean aceptables a Dios. ¿Lo entendemos? Por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, porque las cosas que hacen los no creyentes, que la Biblia llama impíos, son todas abominación a Dios. El camino del impío es una abominación a Dios. Si no vas por el camino que es Cristo, tu camino es una abominación para Dios. Si no ofreces oraciones o ofrendas por medio de Cristo, tus oraciones y tus ofrendas son abominación a Dios. Así que conocimiento, acceso y aceptación. En cuarto lugar, voy rápido. El perdón de los pecados solamente se puede otorgar por medio de Cristo, que es el camino. No hay otra forma en que Dios nos perdone. No hay otra forma en que lo conozcamos, ni en que nos acerquemos, ni en que se complazca con nosotros, ni otra forma en que nos perdone, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es la única expiación, la única propiciación. ¿Cómo somos Dios? ¿Cómo es Dios y nosotros por naturaleza? ¿Cómo somos? Y decimos, enemistados completamente, ¿verdad? Contrarios unos al otro completamente. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonarnos si estamos enemistados contra Él? Pues dice la palabra de Dios por medio del Cordero de Dios. Ahora en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos perdona. Si Dios no nos perdona, y solamente puede hacerlo por medio de Cristo, no podemos tener paz para con Dios. En la carta a los Colosenses se nos dice que Él nos reconcilia con Dios, haciendo la paz mediante su sangre en la cruz. Así que Cristo muere por nuestros pecados y nosotros podemos acercarnos a Dios pidiendo el perdón de nuestros pecados, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. No hay otra manera de que nuestros pecados sean perdonados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y si hay perdón, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que cuarta cosa, perdón. Quinta cosa, y también importantísima, solamente llegamos a ser hijos de Dios, solamente llegamos a ser adoptados por Dios por medio de Cristo, que es el camino. Esto es un paso más. Ya no solo conocemos a Dios, ya no solo nos acercamos, ya no solo nos acepta, ya no solo nos perdona, sino que Dios nos hace sus hijos, nos adopta como hijos suyos por medio de Cristo, con todos los privilegios de los hijos de Dios. Por naturaleza que somos, hijos de ¿quién? ¿Quién es nuestro padre? Y decimos, el diablo. Por naturaleza así somos. Es duro, pero eso es lo que nos dice el Señor. Por naturaleza somos ramas de un olivo. ¿Qué tipo de olivo? Silvestre, que no sirve para nada. Y cuando se nos arranca de ese olivo, se nos injerta en otro olivo, el buen olivo, que es Cristo. Y por medio de Cristo, al estar injertados en Cristo, Dios nos adopta como hijos. Solamente en Jesucristo. Y por eso se nos dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O nos predestinó en amor para ser hechos hijos suyos. O el Señor dice, Evangelio de Juan, a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No me voy a detener ahí, pero os invito a que penséis en casa lo que significa ser hijos adoptados por Dios. Dios se encarga de nuestra manutención, como decía nuestro hermano. Dios se encarga de nosotros. Dios es el que nos protege. Dios es el que nos educa. Dios es el que nos lleva. Dios es el que nos da la herencia. Dios es porque somos hijos suyos. Seguimos dando un paso más. Solamente por medio de Cristo tenemos el camino para que las promesas del Padre vengan a nosotros. Si somos hijos, somos herederos. Y todas las promesas de Dios son posibles en nuestras vidas por medio de Cristo. Si no, no podemos reclamar ninguna promesa. Las promesas de Dios, dice Pedro, son preciosas y
grandísimas y muy numerosas también. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, por ejemplo. Dios dice, no vas a ser tentado más de lo que puedas resistir, por ejemplo. Dios dice, estaré con vosotros cuando pases por las pruebas, por ejemplo. Dios dice muchas cosas, ¿verdad? Pues todas esas promesas las podemos hacer nuestras por medio del Señor Jesucristo. Es el único camino para que las promesas de Dios lleguen a nosotros, para que las promesas se cumplan en nosotros y para que nosotros podamos reclamar a Dios esas promesas. No podemos acercarnos a Dios diciendo, Señor, tú dijiste esto. Dios nos va a decir, ¿y tú quién eres? Nos puede pasar como aquellos hijos de un tal Ezeba, que eran exorcistas ambulantes, ¿verdad? Que intentaron echar un demonio y el demonio pudo más que ellos y le dijo el demonio, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿tú quién eres? Y salieron perdiendo en aquella batalla, ¿verdad? Pues igual, las promesas de Dios por medio de Cristo, porque nos dice la Escritura que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios, pero solamente en Cristo. Porque sin Cristo, la única promesa que tenemos de Dios es, haz esto y vivirás. La única promesa que hay de Dios sin Cristo es, cumple la ley, cumple los mandamientos y vivirás. Esa es la promesa. Yo te prometo que te doy vida, vida eterna si tú cumples los mandamientos. Pero en realidad, sin Cristo, la ley de Dios es una amenaza para nosotros, ¿no? Sin Cristo, la ley de Dios, la justicia de Dios es una amenaza para toda la gente. Así que en Cristo únicamente podemos reclamar las promesas. Y cuando estemos en el juicio, pues podemos presentarnos con Cristo. Como el sumo sacerdote Josué en la antigüedad, ¿verdad? Que Satanás estaba para condenarlo y Cristo estaba al lado diciendo quitarle las vestiduras viles y ponerle vestiduras limpias. Y finalmente, Cristo es el único camino para estar un día en el reino del Padre. Porque ¿dónde está el Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. Pues Cristo es el único camino que nos llevará un día a estar con el Padre. Con Cristo ya estamos con el Padre aquí, pero finalmente y en plenitud estaremos con el Padre allí. El cielo, dice la Escritura, es una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y para ir a esa ciudad hay un único camino. Hay un dicho por ahí que reza de la manera siguiente: todos los caminos van a Roma. Es cierto, ¿no? Tú puedes salir de donde quieras en todo el globo terráqueo y al final puedes llegar a Roma. Pero es cierto no solamente literalmente, sino también espiritualmente. Todos los caminos espirituales, todos los caminos de todas las religiones, todos los caminos que el hombre ha inventado para acercarse a Dios, todos confluyen en Roma. ¿Por qué? Pues porque todas son religiones en donde el hombre se acerca a Dios mediante sus obras, no mediante Cristo. Todas. La religión católica, los budistas, los musulmanes, los hinduistas, los testigos de Jehová, quienes sean, todos los caminos coinciden con el de Roma, cada uno con sus particularidades, porque todos rechazan a Cristo y todos quieren salvarse por obras, presentarse delante de Dios por obras. Y nadie estará nunca en el cielo por sus buenas obras. El cielo fue comprado por Cristo y tenemos derecho al cielo solamente por Cristo. Él entró como nuestro precursor y he leído que le dice a los suyos: voy a preparar un lugar, ¿para quién? Para vosotros. Me iré y voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cristo está preparando un lugar para los suyos y mientras tanto nos está preparando a nosotros para ir a ese lugar. El que comienza la buena obra, la continúa y la perfeccionará. Dice en el libro de los Salmos: gracia y gloria dará el Señor. No solamente gracia, sino también gloria. Bueno, pues ya vemos la exclusividad de Cristo. ¿Por qué Cristo dice: yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí? Porque sin Cristo, repito, no hay conocimiento verdadero de Dios, ni hay acceso a Dios, ni Dios se agrada con lo que hacemos, ni hay perdón de Dios, ni hay adopción de Dios,
ni hay promesas de Dios, ni hay reino de Dios para nosotros. Tan exclusivo como eso. Pues paso siguiente, espero que nadie se canse. Si Cristo es tan exclusivo y decimos vamos a comenzar un año nuevo y no sabemos por dónde vamos a andar, este mismo Cristo, que es el camino, nos muestra también un camino con unas características determinadas, ¿verdad? Cristo es el camino con unas propiedades y Cristo nos muestra el camino que tiene unas características determinadas. Y en la Escritura, el camino que es Cristo y el camino que nos muestra puede tener aparentes contradicciones. El otro día hablaba con una persona que me decía, es que Cristo parece un bipolar, una persona bipolar, porque por una parte dice que hemos de amar al prójimo como a nosotros mismos y por otra parte dice que hemos de aborrecer a padre, madre, hijo y demás. Los que no entienden la Escritura hablan de ese modo, ¿verdad? Hay muchas aparentes contradicciones en la Escritura en relación con el camino que es Cristo, pero cuando se entiende no es ninguna. Yo os voy a decir entonces algunas características de este camino. Así que el camino es exclusivo por las razones que hemos dado. ¿Por qué es tan exclusivo? ¿Qué características tiene? Pues en primer lugar, Cristo es un camino nuevo para ir al Padre, pero al mismo tiempo es un camino antiguo. Igual que cuando Juan nos habla del amor, del mandamiento del amor, que dice un mandamiento nuevo os doy, pero no es el mandamiento nuevo, es el antiguo. Bueno, que nadie se extrañe cuando digo que Cristo es un camino antiguo para ir al Padre. Alguna gente se extraña por eso. ¿Que cómo se salvaron la gente antes de venir Cristo? Y la respuesta es por Cristo. Nadie ha ido nunca al Padre sino por Cristo. Camino antiguo. ¿Por qué es antiguo? ¿Cómo fueron Adán y Eva al Padre? Después que pecaron, ¿cómo fueron al Padre? Y la Escritura nos dice, porque fueron vestidos con una túnica de un animal, probablemente de un cordero. Alguien murió por ellos, un animal, prefigurando el sacrificio de Cristo. Adán y Eva fueron al Padre por Cristo, aunque todavía no conocían a Cristo. Solamente tuvieron la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. ¿Cómo fue Abel al Padre? Y decimos, por Cristo, ¿qué ofreció Abel? Un cordero, ¿verdad? ¿Cómo fue Enoc al Padre? ¿Cómo fue Abraham al Padre? ¿Cómo fue Moisés al Padre? ¿Cómo fueron todos al Padre? Así que es un camino antiguo. No hay otro camino, ni ha habido ni habrá otro camino en que podamos conocer al Padre, tener acceso al Padre, ser justificados, tener perdón y todas esas cosas. ¿Lo creemos eso? Camino antiguo. Por eso dijo Jeremías, acompañadme a Jeremías capítulo 6. Vamos a leer ahí un pasaje que quizá os suene. Jeremías capítulo 6. ¿Qué le dice Jeremías al pueblo? Versículo 16. Así le dice en nombre de Dios. Jeremías 6, 16. Así dijo Dios. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron no andaremos y más adelante dijeron no escucharemos. Fijaos lo que dice el profeta. Paraos en los caminos. En aquella época y ahora también hay muchos aparentes caminos para ir a Dios, ¿verdad? Pues el profeta dice, paraos en los caminos, analiza por el camino donde tú estás andando y pregunta por la senda antigua cuál sea el buen camino. Hay muchos caminos, pero el profeta dice, mira cuál sea el buen camino, porque hay muchos, y anda por él y hallarás descanso para tu alma. Así que Cristo es un camino antiguo, pero al mismo tiempo es un camino nuevo, ¿verdad? Lo hemos leído hace un momento en la carta a los Hebreos. Abrió un camino vivo y nuevo para que entremos en el lugar santísimo. Un camino antiguo que antes se veía por tipos y sombras. Un camino nuevo que ahora ha sido completamente revelado. Un camino antiguo que solamente fue dicho para el pueblo de Israel. Un camino nuevo que ahora se proclama a todas las naciones. Camino antiguo, camino nuevo.
Eso tiene aplicación para nuestras vidas, pero sigo adelante. ¿Cómo es este camino? Y digo, es un camino de muerte y es un camino de vida. Alguien puede decir, Emilio, ¿no acabamos de leer que es un camino nuevo y vivo? ¿Cómo estás diciendo que es un camino de muerte? Evidentemente no en el sentido de aquel proverbio que dice, hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. No en ese sentido Cristo es un camino de muerte. ¿Por qué digo que es un camino de muerte? Porque para que nosotros fuéramos al Padre fue necesario que Cristo muriera. Camino de muerte para Él, ¿verdad? Y para que nosotros vayamos al Padre por ese camino de muerte, hemos de morir al pecado, al mundo, a la carne y a muchas cosas. Así como no habría salvación posible si Cristo no hubiera muerto, tampoco hay salvación posible para el cristiano que dice que es cristiano y no muere al mundo, a la carne y a sus propios deseos. Es un camino de muerte el que se nos marca. Pero al mismo tiempo es un camino vivo, es un camino de vida, es un camino viviente. El Señor resucitado en el libro de Apocalipsis se le presentó a Juan y le dijo, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto, vivo y estuve muerto. Si Cristo no fuera un camino vivo, un camino de vida, no sería el camino para que nosotros fuéramos al Padre. Se nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, vivo, para nuestra justificación. Si Cristo no estuviera vivo, no sería camino para ir al Padre. En tercer lugar, ¿qué clase de camino es Cristo? Es un camino angosto, pero también es un camino ancho. Y los que conocéis la Escritura me decís, Emilio, ¿cómo estás diciendo que es un camino ancho? Un camino angosto porque mismo Cristo lo dice, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha y andad por el camino angosto que lleva a la vida, porque muchos van por el camino espacioso que va a la perdición. Así que el camino de Cristo es un camino angosto. ¿Por qué? Pues porque no podemos llevar con nosotros nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, no podemos llevarlo por ese camino. Es un camino de santidad, ¿verdad? Y en ese sentido es angosto. Es un camino que está delimitado a la izquierda y a la derecha por la valla, podemos decir, de la ley de Dios. Un camino con unas vallas que son la ley de Dios. Y si alguien intenta saltarse esa valla, dice el mismo Cristo, es un ladrón o es un salteador. Es un camino angosto. Conoce el Señor a los que son suyos, el fundamento de Dios está firme. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Si eres cristiano, estás llamado a apartarte de toda forma de iniquidad, incluso de la apariencia de mal. Por eso es un camino angosto. Pero ¿cómo dice Emilio que es un camino ancho? Si el camino ancho dice el Señor que lleva a la perdición, pues en otro sentido, evidentemente, el camino que nos da Cristo es un camino ancho porque Cristo no solamente es camino, sino es nuestra libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando uno se libra y es liberado de todas las ataduras, del qué dirán, de las ataduras del mundo, de las ataduras del pecado, de la condenación del pecado y de tantas ataduras, uno es libre y está andando ampliamente por un camino amplio. Es angosto en un sentido, pero es amplio en otro sentido. Para andar por ese camino no tengo libertad para pecar, no, ni tengo libertad para hacer lo que me da la gana, pero sí tengo libertad de muchas cosas y eso da amplitud al camino. Eso es lo que dice en el Salmo 119, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Camino angosto, camino ancho. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, dice la Escritura, hay libertad. En cuarto lugar, es un camino que eleva, pero es un camino que humilla. El que ande por ese camino será exaltado, pero también será humillado. Ese es el camino que es Cristo y ese es el camino que nos marca. Dice un proverbio, el camino de la vida es hacia arriba,
al sabio o al entendido el camino de la vida, Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, pues el camino de la vida es, al sabio, es un camino hacia arriba. Para los sabios, y los únicos sabios, los que no son necios, son los que creen en Cristo, el camino de Cristo está fuera de la vista, está hacia arriba y nos lleva hacia arriba. El mundo no conoce nada de ese camino, ni quiere andar por ese camino, ni puede andar por ese camino. Dice en el libro del profeta Isaías que Dios prepararía un camino de santidad, una calzada. La palabra que se utiliza es como una autopista por donde andarán los que creen en Él y que por torpe que sean, no se saldrán de ese camino. Una calzada de santidad, una autopista que va hacia arriba. Hay por ahí una canción que es todo lo contrario, ¿verdad? Una canción muy moderna. Vamos, no tan moderna, pero sí, una canción, no digo el nombre siquiera. Camino de santidad que va hacia arriba, pero al mismo tiempo es un camino humillante, un camino que humilla, porque es un camino humilde. Cristo se humilló a sí mismo, dicen los filipenses, ¿verdad? Haciéndose hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y una y otra vez se nos dice a nosotros, los cristianos, que hemos de humillarnos a nosotros mismos. Que el que se humilla será ensalzado. Y que si tú te ensalzas serás humillado. Y el Señor nos dice que debemos aprender de Él, que era manso y humilde de corazón, e igual que Jeremías, y hallaremos descanso para nuestras almas. Dice lo mismo la palabra de Dios. Andad por este camino y hallaréis descanso para vuestra alma. Y Cristo dice, aprended de mí, que soy el camino, y hallaréis descanso para vuestra alma. En quinto lugar, lo digo para los cristianos y para los que no son cristianos, que están pensando si andar o no por ese camino. El camino que es Cristo es un camino duro y accidentado, pero al mismo tiempo es un camino llano y liso. ¿Duro para quién? ¿O para quiénes? Para los que no creen, Cristo es piedra de tropiezo. Un camino duro, ¿verdad? Lleno de piedra de tropiezo porque no creen. Pero también para el mismo Cristo fue un camino duro, ¿verdad? Porque Cristo no pudo salvarse de ser colgado en la cruz si quería salvarnos a nosotros. ¿Cómo somos curados? Dice Isaías, por su llaga. Camino duro para Cristo. Su muerte fue nuestra vida y su vida fue dura y accidentada. ¿Cómo va a ser la del cristiano? También así. Dura y accidentada porque se nos dice que hemos de seguir las pisadas y hemos de llevar nuestra cruz cada día bajo las burlas y las historias del mundo. Camino duro y accidentado, pero al mismo tiempo un camino llano y liso para los que creen. Tan llano, como he dicho hace un momento que decía Isaías, que por torpe que seamos, por muchos tropiezos que demos, si somos cristianos, no nos vamos a salir de él. Cristo para el cristiano es poder de Dios, sabiduría de Dios. Poder para andar, sabiduría para andar. En sexto lugar, es un camino perseguido, pero al mismo tiempo un camino placentero, deleitoso y seguro. Alguien puede decir, bueno, ¿y si entro por aquí y me van a perseguir? Cristo, que es el camino, y sus seguidores siempre han sido perseguidos y siempre han tenido perseguidores. Perseguidores con la lengua o con las acciones. Cristo, que es el camino, pasó por eso. Y los que anden por ese camino pasarán por eso. Perseguidores con la lengua. El apóstol Pablo le dijeron una vez los judíos, de esta secta se habla mal en contra de ella en todo el mundo. Cuando empezaron los cristianos, en una ocasión los judíos interrogaron a Pablo y los mismos judíos le dijeron, explícanos qué pasa, porque de esta secta, de vosotros los cristianos, se habla mal en todo el mundo. En contra de ella se habla en todo el mundo. Y el Señor nos dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que es un camino perseguido por lo que se habla, nos dirán de todo menos bonito, y también por lo que se hacen, os vituperen y os persigan, pero gozaos y alegraos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Es siempre lo mismo, ¿verdad? Camino antiguo, camino nuevo. Así que camino perseguido, pero un camino placentero a pesar de todo,
porque nos dice la Escritura que sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Camino deleitoso porque en guardarlo, en andar por él, dice el Salmo 19, hay grande galardón. Camino deleitoso porque tenemos el testimonio de una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Camino también porque aunque tropecemos, nunca seremos derribados por completo, como dice el apóstol Pablo. Perseguidos, pero no derribados, ¿verdad? En angustia, pero no desesperados. Camino seguro, porque en él somos guardados, dice Pedro, por el poder de Dios mediante la fe. Así que camino seguro. Y finalmente un camino abierto, pero a la vez un camino cerrado. Camino abierto, ¿por qué? Porque el Evangelio se predica a todos. Se os está predicando a todos en esta mañana. Hay un manantial abierto para la purificación de los pecados y de las iniquidades. Y a todos se les dice, venid a las aguas, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué malgastáis vuestro tiempo y vuestras cosas en lo que no sacia? Así que es un camino abierto a todos, pero al mismo tiempo es un camino cerrado en los decretos eternos de Dios, porque Él sabe a quiénes eligió, que son solamente un pequeño remanente, una manada pequeña, y porque Él sabe que aunque muchos son llamados, pocos son los escogidos. Pues termino. Si Cristo es el único camino al Padre, el único que nos da conocimiento de Dios, el único que nos da acceso a Dios, el único que nos permite que Dios se agrade con nosotros, el único que por el cual podemos ser perdonados por Dios, el único por el cual podemos ser hechos hijos de Dios, el único por el cual podemos reclamar y hacer nuestras las promesas de Dios, el único por el que podremos ir al Padre, aunque Cristo sea un camino antiguo, un camino de muerte, un camino angosto, un camino humillante, un camino duro y accidentado, un camino perseguido, aunque Cristo sea así, también es un camino vivo y nuevo, un camino que exalta, un camino amplio, un camino liso, placentero, seguro y abierto. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo quiero que todos nos preguntemos ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a andar este próximo año? ¿Vamos a seguir cada uno por nuestro camino, como dice Isaías? ¿Cada cual se apartó por su camino? En primer lugar, quiero dirigirme a todos los que estáis fuera de Cristo. Porque si estáis sin Cristo, estáis fuera del camino que lleva a Dios. Lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Imaginad que un viajero que tiene prisa por hacer su camino, se le informa de que se ha salido del camino que le lleva a donde quiere ir. Yo quiero ir a Madrid y tengo mucha prisa, emprendo el camino y por la mitad del camino, cuando sea, alguien me dice, oye, que estás cogiendo el camino equivocado. Pues ese viajero yo mismo me sorprendería mucho, ¿verdad? Especialmente si el asunto fuera muy serio y muy importante, todavía diría, bueno, ¿qué pasa, no? Si tengo que estar a tal hora o tengo que hacer esto, que es una cosa, no voy de visita, no voy de vacaciones. Si el asunto que me trae entre manos es un asunto muy serio, muy importante, si se está acercando la noche y no tengo otra cosa para alumbrarme, si el camino por el que voy es un camino sucio, y si hay un peligro en ese camino que si continúo por él me va a alcanzar, ¿veis la comparación que estoy poniendo? Un viajero se ha equivocado de su camino, se le advierte, pero no se da cuenta, no ha querido darse cuenta, a pesar de que el asunto era serio y era grave, de que se le acercaba la noche, de que tenía poco tiempo, de que era un mal camino y de que además corría peligro. Pues bien, ese viajero no sería culpable si después de haber sido advertido no prestara atención a lo que se le dice. Sería culpable, ¿verdad? Y no sería todavía más culpable si se le ofreciera un guía para llevarlo al camino correcto y lo rechazara. Todavía más culpable, ¿verdad? Pues esa es la situación de todos aquellos que estáis sin Cristo.
estáis haciendo un viaje con un asunto muy serio, que son vuestras propias vidas. Y pronto se os va a hacer de noche porque no sabemos si vamos a llegar al año nuevo, decíamos. Y estáis andando por un camino sucio y equivocado, en donde hay un peligro inminente. Y ya se os ha advertido, ¿ahora qué vais a hacer? ¿Seguid andando por vuestro propio camino? ¿Por vuestra propia religión? ¿Por vuestras propias cosas? No hay camino para ir a Dios si no es por medio de Cristo. Y todos debemos comprobar por el camino que estamos andando. El camino para ir al Padre no es el camino de la ignorancia. Ese no me lleva al Padre. Ni es el camino de la negligencia ni de la pereza. Ese tampoco me lleva al Padre. Ni es el camino de la tibieza. Porque sois tibios, os vomitaré de mi boca. No es el camino que lleva al Padre. Ni es el camino de los juramentos. Ni es el camino de los vicios. Eso no lleva al Padre. Ni es el camino de la maldad. Ni es el camino de la profesión formal que dice yo soy cristiano y después ando por donde me da la gana. Ni es el camino del propio mérito, de las buenas obras. Ni es el camino donde hago que mi mediador o mi mediadora sean la Virgen, los santos o los que sean. Ese no es el camino que lleva al Padre. Y todos debemos comprobar por qué camino estamos andando. Y en segundo lugar, para los que decimos que somos cristianos, la palabra nos dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo primero es recibir a Cristo, para recibir todas las cosas que he dicho antes de Dios. Pero después hemos de andar en Él. De la manera que decís que lo habéis recibido, andad en Él. Andad en ese camino. Andad en su ejemplo de vida para vosotros. Ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Andad en el camino de su muerte, porque habéis de morir a muchas cosas, a vuestros propios deseos, incluso a las cosas que son lícitas. A las cosas que son lícitas, porque todo es lícito, pero no todo conviene. Y todo es lícito, pero no todo edifica. Hemos de andar en el camino de la muerte de Cristo. Hemos de andar en su nombre. Hemos de andar en su mérito. Hemos de andar en su mediación. Hemos de andar en su justicia, hemos de andar en su fortaleza. Me faltaría tiempo para citar versículos, ¿verdad? Fortaleceos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Hemos de andar en su gracia, porque de Él, de su plenitud, recibimos todos y gracia sobre gracia. Hemos de vivir, en definitiva, porque todo lo que vivimos, hacemos, pensamos o planeamos tiene que ver con Dios y con nuestra vida eterna. Pues ese es el camino que es Cristo, ese es el camino que se nos marca. Y si Cristo es así nuestro camino, también es y será nuestra vida. Nuestra vida aquí y nuestra vida más adelante. Ya estaremos con el Padre aquí y ya estaremos en su plenitud con el Padre. Pues, queridos todos, que Dios bendiga su palabra para que nadie diga, como hemos leído que dijo el pueblo en la época de Jeremías, paraos en los caminos y mirad las sendas antiguas y mirad el buen camino y andad por él. Pero muchos dijeron, no andaremos, no escucharemos. Que ese no sea el caso de ninguno de los presentes, quiera Dios. Y para los que nos llamamos cristianos, que Dios nos dé de su gracia, porque necesitamos, además de nuestro esfuerzo por andar por ese camino, necesitamos mucho de su gracia. Pues que así sea, que Dios bendiga su palabra, queridos todos. Vamos a terminar en oración un momento, ¿vale? Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites hablar de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y nos permites ver un poco de su gloria, un poco de su vida, un poco de su muerte, un poco de su ejemplo. Nos permites ver un poco lo que tú quieres de nosotros, nos permites ver que tú has abierto por medio de él un camino para que podamos ahora estar acercándonos a ti y dándote gracias por ello. Pero como hemos dicho también, Padre, todos necesitamos de la obra de tu Santo Espíritu. Te pedimos, si es tu voluntad, que tú toques los corazones de aquellos que no te conocen y que tu palabra sea para ellos como martillo y como piedra que quebranta. Y te pedimos también tu Santo Espíritu para aquellos que decimos creer,
por tu gracia, para que tú nos fortalezcas para andar por este camino que el Señor nos marca. Te pedimos tu bendición y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.